La mujer que lidera en Colombia la comunidad más grande y prestigiosa de emprendimiento y que además por allí ha visto pasar y ayudar a crecer, oigan esto, a las siguientes marcas: Bodytech, Rappi, Avi, Bold, Sigo, Punto Red, Plaxi, En Medio, Chipper, Symmetric y Crezcamos, esto solo por nombrar algunas. Ella está hoy aquí en la redacción del Espectador para una nueva entrevista de emprendimiento y liderazgo. Camila Salamanca, directora ejecutiva de Endeavor Colombia. Camila, ¿Cómo bienvenida. estás? Qué rico estar acá. Bien, todo muy bien. ¿Cómo está Endeavor? Súper bien. Súper bien. Bueno, pues Empezando el entonces, año. comenzando el año, arranquemos por ahí para la gente que no sabe muy bien, porque nosotros aquí hemos hecho muchos artículos, hemos invitado a muchos emprendedores Endeavor. Contémosle a la gente, Camila, qué es Endeavor y sobre todo, hagamos énfasis en, pues en Colombia, qué es Endeavor Colombia. Bueno, Endeavor es una organización global que apoya emprendimiento en el mundo entero. Ya estamos en casi 45 países. Y la idea es que al encontrar estos emprendedores que consideramos emprendedores de alto impacto, los apoyamos a crecer y ellos así generan un efecto multiplicador en las economías en las que están presentes. Multiplican su impacto, sus ingresos, sus empleos, etcétera, y esto al final tiene pues un efecto en los países y en las ciudades en las que están. En Colombia en particular, Endeavor pues hace parte de esta organización y se ha dedicado ya, este año cumplimos la mayoría de edad, 18 años en Colombia, se ha dedicado a encontrar esos emprendedores que son insignia, como los que tú acabas de mencionar, que creemos que tienen ese potencial de ser modelos de rol para otros emprendedores y para otros jóvenes que tal vez vean en el emprendimiento como un camino para tener un impacto en el país, para tener una vida diferente, para no ser empleado, pero para crear, solucionar problemas en el país. Y nos hemos dedicado a congregar a muchos de estos, apoyarlos a crecer, a contar sus historias y a contar que sí se puede emprender en Colombia, pero además a tener un impacto generando más de 200.000 empleos, generando atracción de capital al país, generando ingresos por billones de dólares que se quedan acá en el país. Entonces, pues estamos también teniendo un impacto relevante acá en Colombia. Camila, siempre que uno busca Endeavor en cualquier buscador en Internet, siempre se asocia un par de palabras y dice tres, digamos, emprendedores de alto y además impacto. Y a veces eso no es difícil, no es fácil de entender, perdón. ¿Qué quiere decir un emprendedor de alto impacto? Porque emprendedor puede ser el señor de la esquina que está rebuscándosela, como decimos coloquialmente, para un autoempleo, para sobrevivir, pero también puede ser, pues, Simón Borrero de Rappi, que ya sabemos qué significa para la economía colombiana. ¿Qué significa ser un emprendedor de alto impacto? Pues mira, voy a partir de cómo encontramos o qué es lo que nosotros buscamos en los emprendimientos en Endeavor. Entonces, lo primero es que sea la empresa que está operando, la que estamos viendo, sea una empresa cuyo modelo de negocio sea bastante y fácilmente escalable. Es decir, que se pueda replicar eso que él hace en diferentes o ciudades o países o que fácilmente puedas crecer esa compañía. Por otra parte, que está haciendo algo innovador en su modelo de negocio. ¿Y cómo medimos la innovación? Pues que está haciendo algo diferente y eso también se traduce en que eventualmente puede crecer más que las empresas en esa misma industria. Las tradicionales. Exacto. Entonces está resolviendo un problema de una manera diferente, eso le permite crecer más. Y que además esté en un punto de inflexión en el que ya haya podido sobrepasar eso que llamamos el Valle de la Muerte, Ujú. que ya tenga una atracción y unos clientes establecidos, como que el modelo ya esté configurado. Y con todo eso en el punto de inflexión, lo que les ayudamos es a que puedan crecer. Entonces vemos todo eso y además vemos al emprendedor. Entonces el emprendedor, ¿qué es lo que vemos? Es que sea pues, más allá de que sea súper ético, que lo que haga, digamos, sea intachable para la sociedad, también lo que vemos es que quiera compartir esas experiencias con otros, quiera reinvertir en otras compañías, quiera darle mentorías a otros para ayudarlos a crecer y tenga esta idea de dar de vuelta al ecosistema. Entonces, estas son características generales. Pero hay una que yo hablaba esta mañana, de hecho, con mi equipo, y es también son emprendedores que no decidieron emprender eventualmente o por la necesidad o porque quiero no tener jefe o porque quiero taparme en plata, sino porque realmente vieron una oportunidad de solucionar algo para el país
y se lo creen. Y en general en todas esas empresas que vemos en Endeavor de alto impacto, lo que vemos es ese propósito que está detrás. Y con el pasar de los años lo he reafirmado mucho más porque tú sabes que no han sido años fáciles este tiempo. Y uno ve que ahí siguen pedaleando, siguen pivoteando, porque creen como en ese propósito que tienen de realmente cambiar algo en la economía en la que estén operando. Y creo que esa es la característica más relevante de un emprendedor de alto impacto. Bueno, eso está bueno porque siempre a mí me gusta enfatizar en esas diferencias y es, claro, el emprendedor por necesidad es el que seguramente fue la persona que se quedó sin trabajo, seguramente no ha conseguido trabajo porque tal vez no tiene una formación educativa que se lo permita y entonces le toca de alguna forma salir a rebuscársela, el mundo del rebusque y de la informalidad en Colombia. Y el otro es del que hablaba Camila, donde encuentran una oportunidad, encuentran una necesidad tal vez insatisfecha y encuentran un modelo para poder solucionar esa necesidad. Así que es bueno hacer esa precisión. Bueno, Camila, nosotros en periodismo contamos historias a través de entrevistas como algo de lo que está sucediendo acá. Vamos a terreno, a campo y hacemos unos reportajes o hacemos unas crónicas, pero también construimos perfiles y los perfiles le permiten a la gente entender un poco más de ese ser humano que está detrás. Ya un poco Camila lo dijo, pero le quiero ahondar en esa materia y es cómo es el perfil del emprendedor Endeavor o la emprendedora Endeavor, que es el mejor de los casos ahí para explicar con los dos es, por ejemplo, el Bodytech. ¿Cómo es ese perfil? ¿Qué tienen en particular esas personas? Tal vez en materia de formación, Camila, o en experiencia, porque algo en común tienen. ¿Qué es lo que pasa ahí cuando uno los empieza a perfilar y qué han encontrado ustedes? Perfecto. Entonces, partiría de lo que les mencioné ahorita y es ese sentido de propósito de solucionar y de creerse que con eso que están haciendo realmente quieren cambiar el mundo. Esa es, yo diría como que la base para eso. ¿Qué pasa? Endeavor a nivel global hizo como un estudio para entender muchos de estos emprendedores y sobre todo esos que eventualmente se pueden volver unicornios, más o menos qué características tenían. Y si bien no todos vienen de la misma formación y hay diferentes como caminos que se pueden tomar, hay algunas cosas que también son relativamente parecidas. Entonces, muchos de ellos tienen el gen del emprendimiento, es decir, ya han emprendido en otras ocasiones, eventualmente en esas que han emprendido antes no les ha ido tan bien, pero siguen insistiendo y son, digamos, persistentes y resilientes Ujú. en emprender y en creérsela y en querer como sacar una cosa adelante. Esa es una primera cosa. La segunda, no necesariamente todos vienen de estudios formales, como haber terminado, digamos, una maestría o algo así, sino que se han hecho un poco más a pulso, como en entender negocios y en aplicarlos, etcétera. Pero algunos de ellos sí tienen, sobre todo recientemente los de tecnología, algo detrás de que tiene que ver con ingeniería o entender sistemas, ¿no? Que eso ayuda un poco al apalancamiento en tecnología. Em, Muchos de ellos también son personas que se han más o menos como movido, digamos, en regiones o que están dispuestos a pasar de un país a otro, entender diferencias en los países. Entonces, como que eso les ha permitido o expandir sus compañías o entender necesidades en otros países y aplicarlas acá. Hay una cosa como de viajes y de pasar de un lugar a otro. Y algunos, no todos, pero algunos de esos emprendedores con los que nosotros trabajamos tienen en su pasado, digamos, profesional, como ese tema de consultoría, de estrategia, que les ayuda como eventualmente a ser organizados en montar como esos planes de acción y de crecimiento. Em, Mujeres, te diría que hay una característica en las mujeres, es que creo que están bien acompañadas. Yo siempre le digo eso a las emprendedoras en Endeavor. Una emprendedora de alto impacto trabaja Sí. 24/7, no para, es un esfuerzo súper grande. Nosotros quisiéramos tener muchas más mujeres en el portafolio, pero nos hemos dado cuenta que una de las cosas que eventualmente frena que mujeres monten este tipo de empresas es la dedicación que eso requiere. Y muchas de ellas están al lado de hombres que decidieron ser ellos los que ayudan con los hijos, los que, ¿no? Como que le dan a ellas ese soporte para poderle dedicar a su compañía, pues por lo que esto es bastante demandante. Entonces Claro. creo que diría, mujeres están bien acompañadas, además de ser súper pilas y todo lo anterior. ¿Y qué otra característica te diría? Yo creo que es sobre todo como una última es como
esa idea de pensar en grande, como de quererla sacar del estadio, de que no hay un reto suficientemente grande, de que se están como forzando a los límites y no se quedan cómodos, siempre quieren más. Diría que eso es otra característica súper relevante. Bueno, y con eso que dice Cami, y le digo Cami en confianza porque nos conocemos ya hace añitos, han sido fuente informativa para el espectador, para la sección de emprendimiento y liderazgo en muchas ocasiones, y creo que son el reflejo de verdad la persistencia y la resistencia del emprendedor y la emprendedora colombiana. Bueno, ahí están cumpliendo 18 años haciendo esa labor. Yo creo que se ha vuelto muy famosa la palabra emprendimiento de unos 8 o 9 años hacia acá, pero ellos ya llevan 18. Es decir, la tarea ha sido cumplida hace una buena cantidad de años. Camila, yo también quiero preguntar por una cosa, y es, ¿qué pasa cuando un emprendedor entra a la comunidad de Endeavor? Yo he tenido la fortuna de estar como en esos paneles en donde tienen que ir a tratar de convencer a unos jurados que son de primerísimo primer nivel. He visto banqueros de Nueva York, he visto gente de consultoría muy importante de América Latina ahí escuchándolos y de una u otra forma tomando nota y también cuestionándolos. Entonces, pues, ¿cómo es que llegan y entran a esa comunidad global? Y luego, Camila, cuéntenos qué pasa cuando entran a esa comunidad, qué es lo que ganan. Bueno, entonces, ¿cómo llegan? Es un proceso de selección en el que evaluamos esos componentes que yo te contaba de crecimiento, innovación, al emprendedor. Se mira mucho a la persona, ese perfil que te acabo de contar. Entonces, es un proceso riguroso en el que pasan por varias etapas y como tú bien lo mencionas, tiene que haber unanimidad de estos, digamos, panelistas de ver que si cumplen con esas características y pueden hacer un buen encaje con los emprendedores que ya están en la red. Una vez el emprendedor entra en la red, esto lo llamamos, somos una organización de, por y para emprendedores. Pero entonces, sobre todo, es una gran comunidad de emprendedores que, si bien no están todos en los mismos sectores, si bien no todos han pasado por los mismos caminos, pues comparten muchísimas cosas en común. La primera es que montaron de ceros unas compañías, que eso no es para nada evidente y para nada fácil. Entonces, lo primero es que tienen acceso a esa red y a esa comunidad de emprendedores con la que pueden discutir y rebotar ideas entre pares, por llamarlo así, de alguna manera. Y ya después, pues si nos vamos ya más a la estructura de Endeavor, tenemos una serie de servicios que de manera simplificada, digamos, se dividen en todo el tema de acceso a capital o a financiación, que es una parte pues relevante para los emprendedores, el acceso a talento, la gente, como les brindamos, digamos, de diferentes maneras recursos para que puedan resolver retos a través de gente o de formarse ellos en universidades, etcétera. Y otro que se llama acceso a mercados, que es la posibilidad, como es una red global, la posibilidad de conectarlos con otros países cuando tienen interés en salir afuera. Y dentro de eso, pues hay diferentes aristas, pero entonces tienen la oportunidad, se les asigna un gerente de cuenta que conoce muy bien la compañía y dependiendo de sus retos, pues les va conectando con esos diferentes servicios que tenemos. Y todo el propósito es cada año ver cómo, oiga, usted este año, ¿cuál es su reto? ¿Qué quiere solucionar? ¿Cómo lo ayudamos para que pueda crecer? Y en últimas, generar ese efecto multiplicador que queremos. Por aquí ha pasado la gente de Bolt, por ejemplo, José, estuvo acá sentado y si ustedes no lo tienen presente, son pues esos datáfonos blanquitos pequeñitos que casi se ven hoy en día en todas las tiendas y comercios, pues prácticamente de Colombia. José ya habla de 500.000 comercios y que mueve más de 1 billón de pesos, que eso es mucho, de verdad, mucho dinero. Por aquí pasó la gente de Citec, que son los que manejan todas estas accesos en los centros comerciales. Ya no tiene uno ni siquiera que tocar el botón, sino que ya es con una cámara fotográfica y ellos manejan ya el 80% de los centros comerciales de Colombia y están en, si no estoy mal, 5 o 6 países. Me decía Héctor ese día, Hugo. Hugo, perdón, Hugo me decía, Edwin, no entiendo por qué los empresarios se quejan, yo voy muy bien, creciendo por encima del 30%, para que entendamos las dimensiones. Pero tal vez la marca que en consideración mía es más famosa y una de las que cruzó ya hace buenos años por allá y creo que él y ellos han regresado mucho a la comunidad es Rappi, Simón Borrero. Háblenos un poco, Camila, de, por ejemplo, ese ejemplo. Y es, ¿qué pasó cuando yo me acuerdo aquí en este mismo lugar entrevistando a Simón y que Rappi no era, por supuesto, lo que es hoy, hasta ahora estaba comenzando, y luego uno ve que cruzan, pasan por Endeavor y se vuelven evidentemente un unicornio.
y son pues una de las empresas para mostrar hoy en día de Colombia ante el mundo. ¿Qué pasó cuando Rappi tocó las puertas o ustedes lo vieron y los identificaron y cruzó por ahí? De una u otra forma, ¿qué aportaron ustedes para el Rappi que es hoy? Ya te contesto, es que me quedé pensando una anécdota que quiero contar, es darle las gracias a Hugo, que cada vez que voy a un centro comercial y no me toca tener papelito y no se me pierde, Sí. soy muy feliz. Y siempre estoy como buscando el papelito que lo hice. Digo, Eso es gracias, de verdad lo Hugo. que se llama innovación. Mientras todos estamos acostumbrados a sacar una tarjeta o un papel, pues Hugo se le ocurrió tomarle unas fotografías, era algo que también había visto afuera, lo había visto en Asia, en China y en Japón, y dijo, pues traigámoslo acá, y lo trajo, y eso también es innovación, trajo algo que había visto afuera y lo trajo a Colombia y fue innovador acá y cambió para siempre ese Y le modelo. facilita la vida a la Y gente, nos facilita la vida a todos, es verdad. a las mamás despistadas que pierden el papelito. Bueno, entonces te cuento, la historia de Rappi también es súper chévere porque ellos cuando nosotros llegamos, es más, es una historia de muchos años atrás. Simón y Sebastián Mejía y Felipe Villamarín hacían parte de Imaginamos, Ujú. que era, Una o empresa de eran, desarrollo de software. exacto, que había trabajado con nosotros en nuestro programa de Emprende País, que hacía Endeavor bueno, con David. De ahí los conocimos. De ahí un grupo de ellos montaron Gravity. Gravity era un supermercado en línea que en su momento era pues súper novedoso y era como, me acuerdo que uno veía el demo y era pasar por los pasillos del supermercado y le habían logrado vender a Corte Al Inglés Corte Inglés de España, exacto. Y a sí, un par de empresas en Asia. a una en Asia y a la inglesa que ya no me acuerdo el nombre, no sé si era Sawgrass o una cosa así. Bueno, el caso es que esa fue la empresa que nosotros presentamos en un panel internacional de esos que tú mencionas con panelistas para ser aprobada en Endeavor. Ahí ellos hasta ahora estaban pensándose la idea de Rappi. Y algunos panelistas eventualmente dijeron, oiga, acá hay una buena idea, no lo descarten, no sé qué. Entonces fue seleccionado Gravity y después ellos dijeron, yo creo que acá hay algo, estamos en algo. Pusieron una platita para ver esto cómo funcionaba y empezó a montarse Rappi. Entonces, de hecho, los primeros usuarios de Rappi, yo creo que fuimos los empleados de Endeavor que pedíamos mango en la 11,86 y nos la traían por Rappi. Y de ahí pues empezamos a ver gestar lo que fue esto. Y de ahí pues pasamos por muchas cosas, por mentorías, en ayudarles en temas de crecimiento, conexiones con inversionistas, mentorías ya un poquito más avanzadas no sé, con Simón y Sebastián, ellos como fundadores, muchas pues como conexiones relacionadas con, bueno, venga, ¿cómo sacamos este negocio adelante? Que fueron bastante interesantes. Y de ahí, muy rápidamente, porque todo eso pasó muy rápido, de pronto un día oímos una ronda gigante para Rappi y ahí ya todo cambió. Y de ahí yo creo que se cambió mucho esa parte de dar de vuelta. Ujú. Y yo diría que Simón y han sido unos emprendedores que han dado mucho de vuelta también al ecosistema y a Endeavor, como con sus historias, con sus mentorías, etcétera. En un momento ya se fueron a México. En México los ayudamos bastante también, Con con Endeavor la México. expansión, exacto, a través de Endeavor México, entonces con la expansión a México. Y ha sido como una simbiosis interesante en la que, pues yo creo que ya hoy en día todavía les estamos ayudando con cosas que nos piden muy puntuales, pero ya hoy también Simón como que pasó por o es una empresa que pasó por eso que en inglés llamamos Journey, que es como el Ujú. camino del emprendedor, y ya hoy Simón hace parte de la junta directiva de Endeavor en Colombia. Entonces ya hoy Simón está más orientando en, venga, cómo ayudamos más, cómo hacemos más impacto. De hecho, les estaremos contando, serás uno de Ujú. los invitados especiales. Nos ayudó mucho, José también es de la junta, José y Simón, a formular nuestra visión 2030, lo que quieren hacer los emprendedores por Colombia en los próximos años. Te daremos la primicia para que Claro que el sí, del para lanzamiento de la contársela a la visión. audiencia del espectador. Pero entonces hoy ha sido súper lindo porque ha sido eso, es como lo que uno esperaría, te ayudamos, entraste, pasaste el proceso, de pronto te vuelves mentor, panelista y hoy ya eres miembro de junta y estás ayudando desde otra perspectiva a cómo Endeavor puede tener un mayor impacto en la sociedad. Pues cuando uno habla con muchos emprendedores en Colombia tienen esas referencias. Referencian mucho a Simón y dicen esa forma de pensar en grande.
de dejar de pensar en chiquito, de pronto no es una pyme, un negocio chiquitico, sino siempre pensando en grande. Muy como modelos de esas naciones startups, para no dar más nombres, que se han pensado en grande, Ujú. ir más allá de las fronteras. Bueno, Camila, este es el momento del pitch. Y el pitch es, como muy bien lo saben en el mundo del emprendimiento, ese espacio en donde se lanza una pregunta y hay nada más 60 segundos para contestarla, para contarle un poco a la audiencia de manera fresca, rápida y concreta, pues obviamente sobre Endeavor, pero también sobre Camila, que hoy en día es la mujer que está detrás pues de toda esta comunidad de la que estamos hablando. Así que es momento de el pitch. Camila, tienes 60 segundos para vender su idea de negocio para convencer a la audiencia del espectador de invertir en usted y en Endeavor. Bueno, entonces, Endeavor te puede apoyar súper bien en los retos que tienes en tu negocio en el día a día. Entonces, te sugiero que veas estas ventajas competitivas que tenemos frente a otras organizaciones que te podemos apoyar en acceso a capital, en acceso a mercados, en acceso a eh, muchos muchos aliados que te pueden ayudar a crecer y por eso te estoy sugiriendo que puedas invertir en Endeavor para tener acceso a estas personas que te pueden ayudar a crecer tu compañía y vas a ver un retorno en esa inversión inmediato en solo tener acceso a esa comunidad que te va a apoyar enormemente. Camila, ¿cuál fue su peor error, pero del que más aprendió? Pues hay un error que me he dado cuenta como en el tiempo y es siendo gerente y siendo una persona que debe buscar talento, lo hablábamos hoy con Andrea, hay un lema que dice como contrate despacio y despida rápido. Y creo que uno hay veces es muy como, ay no, yo creo que esta persona no encaja bien, pero le voy a ayudar a que ayude con estas habilidades, tal vez acá le puedo cambiar, etcétera. Y eso es bastante costoso para una organización y para un equipo. Y yo creo que ese es el máximo error que he descubierto que he cometido en varios años que llevo como en Endeavor de no tomar esas decisiones más rápido y contratar mejor. Tercero, si pudiera cambiar una regla de los negocios, ¿cuál sería y por qué? Una regla de los negocios. Bueno, entonces yo creo, y ahí creo que va a ser un poco soñadora, pero creo que si los negocios se basaron un poco más como en el propósito y en el hacer como el bien a los demás, más que como que cada cual piense en su beneficio propio, y un poco como economistas, el dilema del prisionero es si los dos contribuimos, tal vez ganamos más. Entonces cambiaría tal vez un poco esa regla, la llamaría eso, como pensar más como en teoría de juegos, en el dilema Ujú. del prisionero, en cómo ganamos mutuamente en lugar de cómo gano yo más. Esa es la regla que cambiaría. Me gusta, que sea un gana-gana. Exacto. Llaman por ahí. Cuarto, estás buena, estás buena. Si su negocio fuera una serie de televisión, ¿en qué género la ubicaría y cuántas temporadas tendría? Uy, sería buenísimo. Creo que puede ser uno de esos realities de survival. Entonces, lo que creo que pasaría es como ver como entre novela y reality show, de ver cómo se montan las empresas, los dramas de lo que está pasando en un momento culmen, una decisión que hay que tomar, inversión, si me sale o no este inversionista y consigo la plata, etcétera. Y podría ser como el drama configurado con eventualmente como qué pasa en el camino entre dos emprendedores y las decisiones que se pueden tomar. ¿Y cuántas temporadas? Uy, tenemos como 70 y pico emprendedores. Yo creo que va para unas 2 o 3 temporadas. Buenísimo. ¿Y en qué negocio se soñó estar y qué le hubiese gustado hacer ahí? Pues sabes que en estos 10 años en Endeavor me ha parecido interesante el mundo de la inversión, como estar constantemente entendiendo las compañías, qué puede salir bien, qué puede salir mal, qué apuesta se puede hacer con esa compañía. Y pensando un poquito en la idea del gana-gana, pues ver como que fuera un negocio interesante en el que todos ganen aportándole a una compañía, que haya beneficios para todos, como que creo que el mundo de la inversión podría ser algo que, que, que hiciera en paralelo, que hubiera hecho. Ahí está Camila.
Bueno, entonces volvamos al curso de la entrevista y es, bueno, ¿qué hay que hacer para tocar las puertas de Endeavor? Para los emprendedores que nos están viendo, que de pronto dicen, uy, cumplimos con el perfil del que habla Camila, pero no sabemos a dónde ir a tocar la A ver, puerta o cómo hacemos, y también de una u otra forma, ¿cómo hacer para diferenciarnos de una cámara de comercio o de una aceleradora o de una incubadora? Pues, ¿cómo podría ser ese proceso? Contémosle a la gente. mira, entonces, lo más sencillo es que en nuestra página de internet, www.endeavor.org.co, Que se escribe Endeavor. Endeavor con B chiquita, hay una sección en donde dice postúlate o algo así. Eso es lo más sencillo y ahí el equipo está pendiente de ver esas postulaciones si se cumple con los requisitos. ¿Cómo nos diferenciamos? Ya que creo que es relevante, lo que siempre trata Endeavor de hacer es como construir ese ecosistema y no necesariamente llegar al punto en que ya estás listo para Ujú. Endeavor, es tan evidente. Entonces nos gusta a nosotros a través de la página o cuando conocemos a los emprendedores en los eventos, etcétera, los redireccionamos a diferentes entidades en las que pueda funcionar como ayudarlos a crecer mientras llegan a la etapa de Endeavor. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos eventualmente? Nuestro expertise, como se los mencionaba, ya es un poco una compañía que llamamos Scale Up, que ya está en una etapa un poco más avanzada, con una tracción y un modelo probado. Ese es nuestro gran expertise. Y eventualmente hay otros programas de cámaras de comercio, de otras aceleradoras, etcétera, que están en etapas un poco más tempranas. Esa sería, yo te diría que la mayor diferenciación en cuanto a, digamos, etapa de las compañías. Por otra parte, está el tema de que cuando un emprendedor se vuelve emprendedor Endeavor, es emprendedor Endeavor para toda la vida, pues, excepto que pase algo extraordinario, ético, o que él se quiera salir, es emprendedor Endeavor para toda la vida. Entonces, no es un programa de una duración específica, sino, como lo mencionaba, es una red, accedes a eso y tienes como un gerente de cuenta asignado todo el tiempo que conoce tus necesidades específicas. Entonces, es también un tema de tiempo, es indefinido. Y tres, es personalizado, porque no todas las empresas al mismo tiempo tienen las mismas necesidades. Entonces, muchos programas que hay en el mercado son más específicos, digamos, 6 meses o programas grupales. Esto es muy como a la medida de las necesidades. Hacemos conexiones puntuales, intentamos que haya como mucho valor en eso que hacemos con el emprendedor. Camila, cuando uno habla con todos los emprendedores, siempre hay como unas variables ahí constantes, apelando como al mundo de la matemática y de las ecuaciones. Y es que esas variables constantes es que siempre de una u otra forma asumen un riesgo gigantesco, viven de una u otra forma angustiados, tienen un KPI muy difícil de alcanzar, me parece a mí, pero que lo logran, o sea, unos números muy altos. Y cuando les llegan a la inversión por todas las rondas de inversión, sí que se ponen un peso aquí encima gigantesco por cumplir con eso. Yo quiero saber, a partir de esa experiencia de ya tantos años, porque además Camila, antes de dirigir la organización, también trabajaba ya en Endeavor. ¿Cómo es manejar esa inteligencia emocional de los emprendedores? Porque muy fácil uno diría, me derrumbo porque hoy no me salió un negocio y esto se fue al piso y nos quebramos y se acabó la empresa y resulta que hay 200 empleados detrás, son 200 familias detrás, probablemente facturando miles de millones de pesos y el negocio se puede ir a la quiebra en muy poco tiempo. Entonces, ¿cómo manejan la inteligencia emocional cómo se maneja la inteligencia emocional en el emprendimiento? Bueno, entonces, me hiciste pensar en una cosa, y es que otra característica de muchos de esos emprendedores, pues que yo admiro, yo lo veo así, es que son como, no son tan aversos al riesgo, como que están dispuestos a asumir riesgos, que Todo los el tiempo. admiro por eso muchísimo, y a ponerse metas muy grandes. Entonces, mira, de hecho, Endeavor Global hizo un estudio, Endeavor Brasil, sobre la salud mental de los emprendedores. Y este es un tema relevante, digamos, que cuando dices cómo se maneja, creo que todavía falta, hay un camino relevante por recorrer en cómo se maneja y en que se hable de esto y en que no sea tabú. Porque ese estudio lo que decía es que de una u otra medida, desde lo que mencionas de estrés hasta cosas más graves, casi el 95% de los emprendedores que entrevistaron en Brasil habían o tienen algún síntoma, digamos, de salud mental, pero no todos ellos acuden a ayuda o cuentan, sino solamente como el 30% y la mayoría son mujeres, los hombres no tanto, ¿cierto? Entonces ahí hay como todo un tema que creo que es relevante, tú lo acabas de decir, es mucha presión, muchos
grupos de interés que tienes que manejar, el inversionista, tus clientes, tus empleados, ¿no? ¿Qué hemos tratado de hacer desde Endeavor y que quisiera como profundizarlo más? Es, pues, entonces está esta red. Entonces, ¿cómo generar espacios de confianza? Porque hay veces vienen acá y tienen que contar la historia bonita, que todo está saliendo bien, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos crear espacios de confianza donde se despojen un poco del ego y puedan decir, oiga, a mí me trasnocha esto o no me ha fluido esto, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, retiros, los llamamos corretiros de un par de días en temas que no tengan tanto que ver con el negocio, sino a nivel personal. Creamos unos foros que son grupos de 7 a 8 emprendedores que no tengan conflicto de interés entre Claro, ellos, un poco basado en esos modelos que hay de Young Presidents Organization y eso, para que puedan como discutir temas, eso lo han valorado bastante. Y en la medida que podamos, los gerentes de cuentas, yo misma, como sentarse, como a tomar un café y es como, venga, ¿cómo está usted? No cómo está la compañía, ¿no? Entonces, yo los admiro, creo que son unos duros y manejan muy bien su inteligencia emocional, pero creo que también organizaciones como Endeavor y un poquito, yo le decía a mi equipo, organizaciones como Endeavor y el ecosistema también tenemos que jugar un papel sin duda. en no solo, hay veces también el fracaso es relevante y no importa, y contar que no es fácil y que nos fue mal o que el emprendimiento es un camino dificilísimo, está bien, no todos tenemos que jugar un juego Ujú, de que somos perfectos, de que exacto, levantamos una ronda, ¿no? Como, exacto. entonces yo creo que ahí todos tenemos un papel a jugar Y también. nosotros también, por supuesto, lo asumimos desde acá como medios de comunicación. Nos quedan dos preguntas, Camila. Y una es, pues, ¿cómo cerró Endeavor el 2024? Cuéntenos algo de números, porque de verdad, cuando uno mira la lista de las startups o ya unicornios, uno mira solamente a Rappi y a Avi, pues eso ya son un par de gigantescas compañías que tienen unos números abismales. Pero también uno mira a Chipper haciéndolo muy bien, Symmetric, que estuvo acá, Santiago, de verdad la están rompiendo en el mundo entero con clientes en Asia, o sea, clientes donde uno diría, son colombianos y la están rompiendo. Uno vive en Nueva York y el otro vive en Miami porque les tocó, porque la empresa se les creció tanto. Entonces, ¿cómo cerró en el 2024 Endeavor y sobre todo, qué números nos puede contar Camila? Perfecto. Entonces, mira, lo primero es que nuestra razón de ser, que es apoyar a los emprendedores, pues como te decía, lo que vemos es, yo lo veo con una nota positiva y es que teníamos incertidumbre al inicio del 2024 de qué va a pasar, qué noticias se van a oír, eventualmente si no pueden cerrar rondas, se van a acabar algunas empresas, etcétera, y no. Ha sido genial ver cómo los emprendedores pues han logrado o pivotear o buscar ese camino eso que se llama el path to profitability en inglés, ese camino a ser rentables. Lograron cerrar algunas rondas, acabas de mencionar Symmetric, algunas compañías, pues a pesar de unos años difíciles, digamos, en términos de inversión, se han dado como casos relevantes. Entonces, en general, las empresas, bien. Que todas estas empresas, más o menos, para tener órdenes de magnitud, generan más de 200.000 empleos directos, más de 5 billones de dólares en ingresos. Y hoy más o menos yo hice el cálculo pensando en esto, como más o menos cuánto representa esos ingresos del PIB. Es más o menos el 1.5% del PIB, que no es para nada despreciable. Si Sí. pensamos que son, estoy contando solo las más activas, que son 45 empresas, y generan este número de empleos indirectos y Y directos, que además también todos es de calidad. relevante, de calidad, exacto, si lo piensas así también. Entonces, es un porcentaje relevante de los empleos formales en Colombia. Atrajeron inversión y Colombia fue el segundo país después de Brasil en recibir más inversión, a pesar de que es un país, digamos, que fue un año difícil en términos de inversión. Entonces también fuimos el segundo país en Latinoamérica en recibir más rondas de venture capital en Colombia. Vimos más o menos unos 5 casos de recepción de inversión dentro de los que están Symmetric, Avi, que lo mencionaste ahorita, también recibió una ronda, es decir, hubo actividad relevante. Y otro tema súper interesante dentro de nuestra parte de seleccionar emprendedores, los paneles que cuentas, es que teníamos una meta de más o menos unos 3 emprendedores este año y logramos seleccionar 6 en el portafolio, también súper relevantes, que ya te daremos cifras del otro año con el cierre de este año, pero
Una de esas es Adsmobile de banano Ujú. pardo, que es súper interesante. Está Via Energy, está Juno, está Instalip, está ERCO de energía solar renovable, una empresa de Medellín súper chévere. Entonces, digamos que fue un año bastante activo en términos también de seleccionar nuevos emprendedores para el portafolio, que tendremos más historias para contar y más modelos de rol que difundir. Entonces, en general, a pesar de que tal vez pues tú más que nadie lo puedes saber, como que se, ha sido un año, digamos, en términos macroeconómicos y en un Ujú. ambiente que no es tan, que te digo, tan positivo, hemos visto positivismo, hemos visto más emprendedores queriendo crear empresa, emprendedores saliendo adelante. Entonces, creo que hemos hecho bien la tarea en escoger bien a estas Y qué personas. es lo que los hace distintos realmente. Y Exacto. con esta sí terminamos y voy a pedirle a Camila que mire esa cámara, por favor, y es un mensaje para esa gente que está remando ahí con su negocio comenzando o de pronto los que no se han dado a la tarea de lanzarse del paracaídas, del avión, perdón, a ver si les abre el paracaídas y dejar un empleo e irse a emprender. Ese mensaje que uno sabe que a veces necesita, uno necesita un empujón y yo creo que quién más que usted para que sean ellos quienes lo vean de la persona, pues que acaba de hablar de todo un ecosistema de verdad de alto impacto en Colombia. Ahí está la cámara, Camila. Yo les diría varias cosas. Uno, que se despojen de los miedos. Uno hay veces se ata con muchos miedos y hay veces hay que saltar del avión y que cuando salta del avión hay paracaídas, que hay organizaciones como Endeavor, como la Cámara de Comercio, como los Rockstars, pues que ya hoy el ecosistema está súper nutrido en poderse apoyar para como empezar a sacar adelante esa idea o ese negocio que tengan adelante. Y que además hay muchos ejemplos de que sí se puede emprender en Colombia y que a pesar de que eventualmente el camino del emprendimiento en cualquier lugar del mundo puede ser difícil, pueden encontrar ayuda, pueden encontrar conexiones y pueden encontrar modelos de rol que les sirva de inspiración para dar ese salto. Y tal vez el último consejo que daría, que lo hablamos una vez contigo también, es tampoco se enamoren necesariamente de un modelo de negocio. Hay veces uno insiste, insiste, insiste porque le parece bonito, pero no hay fit con el mercado. Entonces también sepan cortar rápidamente y decir, no, por acá no fue, pero habrá otros caminos. Pues ahí estuvo Camila Salamanca otra vez, la mano de despedida ahora para cerrar esta conversación. La directora ejecutiva de Endeavor Colombia, ya saben, esta entrevista queda guardada en www.elespectador.com/economía/emprendimiento y liderazgo y por supuesto va a tener toda su versión en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión de nuevo, Camila. Muchas gracias y hasta pronto.